Saludos, espero que se encuentren bien. En el episodio de hoy tenemos de invitado al investigador Fernando Fernández. Para que tengan algo de trasfondo, Fernando Fernández es un investigador privado con una trayectoria de más de 15 años investigando todo tipo de casos. Él ha trabajado en la detección de mentiras, la vigilancia encubierta, los interrogatorios, las investigaciones de fraude, la búsqueda de personas extraviadas, la búsqueda de fugitivos, la investigación de crímenes cibernéticos, entre otros. Sin más preámbulos, conversamos un rato con Fernando Fernández, quien me habló del trabajo que hace un investigador privado en Puerto Rico y quien aclaró muchas de las interrogantes que hay sobre su profesión. Saludos, me encuentro hoy con el investigador privado Fernando Fernández y la razón por la cual vamos a tener esta conversación en el día de hoy es el interés que yo tengo particularmente sobre qué hace un investigador privado en Puerto Rico, y a través de mi Patreon, a través de las redes sociales, me llegaron una serie de preguntas y ya que tuve la oportunidad de compartir con Fernando en su podcast Primero los Hechos, creamos esa relación y decidí pues invitarlo a mi podcast también para que la gente vea desde la perspectiva de un detective, de un investigador privado, qué trabajo es el que se hace en esa rama, digamos, investigativa en Puerto Rico. Saludos, Fernando, un placer tenerte por aquí y muy contento de que hayas aceptado la invitación. Un millón de gracias, Armando, a ti y a todos tus seguidores. Para mí es un placer estar en tu podcast, como siempre he dicho. Hacía falta un podcast como el tuyo, que, ¿verdad?, reseñara los casos de la manera en que tú los reseñas, y de verdad te felicito por eso. No, gracias a ti de nuevo por aceptar y por estar aquí y por invitarme a tu podcast, que lo llevo escuchando hace un tiempito atrás. Se tocan temas que yo pues realmente son de mi interés, son de la rama investigativa, de la rama criminal. Ahora, para serte bien honesto, la rama o la profesión del investigador privado, del detective privado en Puerto Rico, para mí es un poco como que no tengo mucho conocimiento del tema, te voy a ser bien honesto. Y quizás las percepciones que yo tengo de lo que hace un detective privado o un investigador privado pues son erróneas o son las cosas que he visto quizás en películas o en series, pero no he tenido la experiencia de entrar en el quehacer de un investigador privado como lo eres tú. Y quería pues hacerte unas preguntas con relación a este tema para que las personas que como yo tengan las dudas puedan aclararlas, puedan tener conocimiento y tal vez quizás se puedan motivar a estudiar y a convertirse también, al igual que tú, en investigador privado. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, Fernando, que es lo que hace un detective privado en Puerto Rico. Pues mira, la definición de detective privado, según establece la ley de detective privado aquí en Puerto Rico, es aquella persona que hace investigaciones, tanto criminales, civiles o administrativas, y donde pues ¿verdad? El propósito es descubrir la verdad, no importa si es para tu cliente o en contra de tu cliente. Y también adicionalmente pues la ley establece que nos permite cobrar por nuestros servicios. Así que esa es la definición generalizada, ¿no?, del investigador privado, ¿verdad? Hacer investigaciones o pesquisas con carácter tanto para personas privadas, ¿verdad?, dentro del marco de la ley de aquí de Puerto Rico, como está establecido en la ley. Hay una parte que como que tuvimos un pequeño problemita ahí técnico, pero entendí que dijiste que la misma ley te permite cobrar por esos servicios. No sé si es porque esa palabra se te fue, pero entiendo que dijiste eso, ¿verdad? Sí, exacto. El detective privado pues ofrece unos servicios y está capacitado, exacto, unos servicios profesionales, y está capacitado para poder cobrar por los servicios que ¿verdad? En ocasiones también hay, ¿verdad?, que uno decide de manera pro bono, ¿verdad?, ayudar a las personas y utilizar el conocimiento que uno tiene para ayudar a resolver también algunos tipos de casos criminales, civiles, administrativos. Pero el investigador privado, pues básicamente está capacitado para hacer investigaciones y pesquisas y autorizado en ley. Perfecto, excelente. Te iba a hacer una pregunta y era ¿qué te motivó a ejercer esta profesión?
qué creó en ti el interés por convertirte o qué te llevó a convertirte en un detective o en un investigador privado? Mira, cuando en el 2004 yo tenía un negocio de computadora, vino por así decirlo, como una debacle económica en el país, el negocio no me iba bien y yo siempre había sido bien fanático de las series de televisión, de CSI Miami, CSI Las Vegas, Magnum, Burn Notice, todas estas series, NCIS, wow, Law and Order. Y entonces, en una ocasión, pues vi un anuncio que decía, estudia investigador forense. Y entonces me dirigí a la institución, que es a la que nos ayuda con el podcast Primero los Hechos, ¿verdad? Que ese podcast es de ellos. Y entonces, pues yo dije, wow, yo quiero estudiar investigador forense. Entonces fui a la orientación, que eso es algo que yo siempre le digo a todos los jóvenes. Usted tiene que tomar la orientación porque el que a usted le guste o lo apasione no necesariamente quiere decir que eso es lo que usted va a estudiar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a la orientación, el orientador me dice, ¿verdad? Yo le digo que yo lo que quiero es trabajar por mi cuenta propia, que yo quiero tener pues un negocio, porque yo siempre he trabajado por cuenta propia. Y entonces él me dice, yo creo que tú en vez de estudiar investigador forense, debes de estudiar investigador privado. Y entonces yo le digo, wow, lo que pasa es que investigador privado, yo no quiero estar trabajando casos de infidelidad. Y me acuerdo como ahora que él se rió y yo, pues, ¿verdad? Ese es el conocimiento generalizado que tiene todo el mundo, que los detectives privados trabajan casos de infidelidad. Él me dice, mira, no, porque tú puedes hacer investigaciones para compañías, tú puedes hacer investigaciones civiles para compañías de seguro, para compañías farmacéuticas, para diferentes tipos de industria y me abrió la mente sobre lo que realmente hacía un investigador privado. Y entonces él me dijo, siempre te van a llegar casos de infidelidad, pero no quiere decir que es lo que tú te puedes dedicar, porque tú puedes hacer una especialidad en huella, tú puedes hacer una especialidad en crimen cibernético, o sea, y trabajas por cuenta propia para personas particulares, individuos, sin necesidad de trabajar para el Instituto de Ciencias Forenses en aquel entonces, porque si tú estudiabas investigador forense, es porque vas a trabajar directamente en forense. Y entonces tomé la decisión de estudiar detective privado, hago mi curso de detective privado, logro pasar las clases, me gradué summa cum laude, después de ahí cogí la reválida que da la Policía de Puerto Rico, porque para tú ser detective privado no solamente es tomar el curso, también tienes que pasar la reválida que da la Policía de Puerto Rico, la pasé, creo que fui el tercero con la nota más alta en aquel año. Y entonces después te hacen un background check y te expiden tu... Y créeme que pues al principio no es fácil, como le digo yo a todo el que me sigue, el primer año es como todo negocio, acuérdese que esto, usted es un investigador privado, pero usted es como, vamos, como un abogado, como un plomero, como, vamos, como cualquier profesión donde usted tiene que mercadearse, tiene que saber mercadearse, tiene que saber llevar un negocio, porque dentro de todo sigue siendo un negocio, sigue siendo uno. Entonces, pues el primer año fue duro, nunca es sencillo, tú repartes muchas tarjetas al mando y nadie llama. Y entregas aquí, entregas allá, y pones anuncios aquí, y toma tiempo, como todo negocio. Pero fíjate, una de las cosas que una vez yo empecé, mi norte fue probarle a todo el mundo que el investigador privado no solamente trabaja casos de infidelidad, que también trabajamos otro tipo de casos. Y por ahí siempre ha ido el rumbo de lo que yo he trabajado y lo que la gente me conoce. No, y eso que dices de lo de los casos de infidelidad, por alguna razón, es lo más que yo he escuchado por ahí. Y he visto hasta los anuncios que ponen en los postes, ¿verdad? Y en las luces para investigar si tu pareja te es infiel. Y cuando yo dije que te tenía para entrevistarte, algunas de las preguntas que me hicieron iban por esa rama. O sea, parece que la percepción es esa de los casos de infidelidad y qué bueno que te tengo aquí hoy porque así podemos aclarar pues muchas de las dudas. En la primera pregunta que me contestaste, me hablaste, básicamente me contestaste la tercera pregunta en parte porque me dijiste que hay una ley que te faculta, ¿verdad?, para ser detective privado en Puerto Rico. Quería entrar entonces en un poquito más específico si pudieses en qué requisitos debes cumplir
o debe cumplir una persona que quiera ser detective privado en Puerto Rico? Entiendo que dijiste, obviamente, que tienes que estudiar, tienes que pasar unos cursos, el background check y la reválida de la policía. Además de eso, ¿hay algo más que te exijan? ¿Hay alguna otra regulación que tengas que cumplir? Pues mira, es importante que las personas entiendan que la ley existe desde 1965. O sea que desde 1965 la profesión de detective privado está regulada en Puerto Rico. Y sí, como te indiqué, tienes que coger el curso de detective privado, tienes que pasar el background check, tienes que pasar la reválida, tienes que cumplir con todas las leyes de Puerto Rico. Cada vez que vamos a hacer una renovación, pues tú tienes que rendir tus impuestos, tú tienes que tener si tienes Asume, tienes que tener Asume al día. O sea, hay una serie de documentos que te van a pedir cada vez que vas a renovar dentro de lo que es el requisito ser mayor de 21 años. O sea, la ley la han ido enmendando. Antes se renovaba cada año, ahora se renueva cada 2 años. Antes no había que coger cursos de educación continua, ahora se supone que haya que coger cursos de educación continua. O sea, lo único que a ti te salva de tal vez tener que coger el curso es que hayas sido policía o agente de ley y orden en alguna rama de gobierno local y federal y que tengas mínimo 8 años de experiencia. O sea, si tuviste 6 años en la policía y te saliste, pues no tienes derecho a la licencia de detective privado. En el caso mío, pues yo lo hice a la inversa porque nunca fui policía. Yo lo que hice fue que pues, me dediqué a estudiarlo y una vez entonces paso el curso de detective privado, pues entonces ya puedes aplicar para la reválida. Pero una de las cosas que yo le digo a las personas, ¿verdad?, que me siguen y fíjate, me choca mucho, ¿verdad? Porque llevo 15 años tratando de cambiar la imagen del investigador privado en Puerto Rico con los casos de infidelidad y me dice que mucha gente te preguntaron por los casos de infidelidad. Pero el que me conoce sabe que llevo 15 años y entonces ese siempre ha sido el norte, demostrar que podemos hacer otro tipo de casos. Claro, hay personas que son expertos en la industria, en el campo de las investigaciones de infidelidad y se dedican 100% a eso. ¿Sabes? Esto es como una sombrilla, que es lo que yo le explico a muchos de mis seguidores. Mira, imagínate una sombrilla. La sombrilla que tiene arriba, dice bien grande, justicia criminal. Y entonces tú tienes el área forense, y entonces forense lo puedes dividir en huellas, lo puedes dividir en DNA, tienes los policías, hay una sombrilla enorme dentro de lo que es justicia criminal. Y entonces tú, si quieres sobresalir y convertirte en uno de los mejores, tú tienes que buscar en qué te vas a especializar. Muchos de los que me siguen estudian justicia criminal y ahí llegaron. Y yo siempre les he dicho, busquen en qué usted se puede especializar, que le dé que sea como un plus a su resumen que le permite a usted sobresalir. Y ahí es donde tú tienes que descubrir en qué tú eres bueno. Este servidor, yo he hecho muchas certificaciones, muchas especialidades. Entre ellas tengo huellas dactilares, investigador forense. Pero ¿cuál ha sido lo mayor que la gente me conoce? Pues por el análisis del lenguaje corporal y microexpresiones. Yo te puedo decir que ese es el primero. El segundo por trabajar casos de personas desaparecidas, ¿verdad? Que han sido más los temas que han salido sobre lo que he hecho y sobre lo que me he especializado. Que tengo muchas otras especializaciones, las tengo, pero siempre yo le digo a todo el mundo, busca ver en qué te puedes especializar, que seas único y que la gente te busque por eso y tengas ese atributo. Por ejemplo, yo utilizo lo del lenguaje corporal para las entrevistas y los interrogatorios. Y muchos de mis casos se resuelven como, pues haciendo entrevistas y haciendo interrogatorios a empleados que roban, en casos en las compañías, robos internos ¿verdad?, de los empleados, localizando testigos, entrevistando personas. O sea, la rama de investigador privado, aparte de ir en búsqueda de la verdad, también envuelve una serie de cosas que hace el investigador privado en apoyo a la justicia criminal y a las leyes del país. Interesante. Y ese trabajo que tú haces o que hace un investigador privado, ¿puedes rozar en algún momento con la investigación de la policía de Puerto Rico? ¿Existe ese choque
hasta cierto punto o de alguna manera que te estás metiendo en lo que no te importa o tienen una camaradería? ¿Cómo es esa relación con la policía de Puerto Rico? Mira, te vas a encontrar compañeros que te van a decir que la policía como que no nos apoya y te vas a encontrar policías que te van a decir que sí, que nos metemos en el medio, te vas a encontrar otros que te van a decir que somos un apoyo a lo que hacemos y yo creo que mucho es basado en la experiencia del policía y la experiencia del detective privado. Yo sí te puedo decir que he tenido casos donde he cooperado abiertamente con la policía de Puerto Rico, donde tengo instrucciones de mi cliente de darle la información a la policía de Puerto Rico para ayudar en la investigación. He tenido otros casos donde la policía quiere que yo le dé mis resultados, pero ellos no me quieren decir nada de lo que ellos han visto. Y yo pudiera entender, ¿verdad?, la parte de la confidencialidad de una investigación criminal, ¿verdad? Pero a la misma vez siempre he pensado que debe ser una situación donde yo te ayudo y tú me ayudas, porque yo sé que hay cosas que no se pueden publicar o hay cosas que a lo mejor el mismo cliente no pudiera saber, ¿verdad? Pero al final la meta del policía y la meta mía debe ser la misma, que es buscar la verdad independientemente de quién lo haya hecho. Muchas personas piensan que porque el cliente me está pagando, significa que yo estoy a favor del cliente. Y eso es un error, porque por eso mismo se cobra. Se cobra porque yo estoy dando un servicio de peritaje, ¿verdad? Cuando tú quieres favorecer a alguien, pues tú lo ayudas y se lo haces de gratis, no le cobras. La idea de que tú cobres es porque tú haces un servicio, tienes un conocimiento, dedicas un tiempo y tu expertise a ayudar a resolver esa situación, esa investigación, lo que sea. Entonces, en muchas ocasiones, pues la policía pudiera pasar, ¿verdad? Y he tenido ambas experiencias donde nos ven como competencia o nos ven como que estorbamos, pero también he tenido otros casos donde hemos podido colaborar mano a mano para resolver algún delito o algún crimen. Muchas veces, y esto siempre lo he dicho, inclusive con los fiscales y con los abogados, se pierde la perspectiva del norte de lo que es la justicia. La justicia no es que ganó el fiscal o ganó el abogado. La justicia es que se descubrió la verdad. Te iba a preguntar cuáles son algunas de las limitaciones que tiene un detective privado, a tu entender, en un caso criminal. Ok, en un caso criminal, pues obviamente no tenemos el poder que tiene las agencias de ley y orden con lo que se conoce como una supina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la supina es un método legal para obligar al que está siendo supinado a entregar una información, a comparecer, a diferentes tipos de requerimientos, ¿no?, que se le hace. En el caso de nosotros los investigadores es un poquito diferente, porque pues nosotros no tenemos ese poder, tenemos que usar mucho, ¿verdad?, la persuasión, la insistencia, tal vez para poder entrevistar a un testigo, para obtener algún tipo de evidencia, que nos entreguen algún tipo de información. Y ese aspecto pues se nos complica, se nos hace un poco más difícil la investigación. Una de las cosas que fíjate que ahora que me lo mencionas, que no lo hemos tocado, es que en muchas ocasiones pues, nosotros somos contratados por los abogados de defensa. Una de las certificaciones que yo poseo es certificado en investigación criminal de defensa. Y básicamente nosotros seguimos una metodología investigativa para investigar este tipo de casos. Pues esa metodología investigativa pues conlleva estos 6 pasos que tú sigues, ¿verdad?, del pie a la letra, para poder verificar y corroborar lo que dice tu cliente basado en lo que se le acusa. Entonces, pues por ahí entran que si uno detecta tecnicismos en las querellas, en la declaración de los testigos, entrevistar posibles nuevos testigos. Una de las cosas que nosotros hacemos es ayudar a encontrar testigos a favor del acusado. Y esto está estipulado en la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde tú tienes derecho a tener testigos a tu favor a pesar de que estás siendo acusado, ¿verdad? Así que
la labor investigativa en los casos criminales se realiza, pero siempre y mayormente, ¿verdad? Mayormente, por no decir siempre, mayormente es con los abogados, porque, y te digo mayormente porque este servidor ha trabajado también con la policía de Puerto Rico en conjunto. Por ejemplo, estamos investigando un caso y descubrimos un acto criminal que se ha realizado y pues tenemos que notificarlo a las autoridades, ¿no? Y siempre hay que buscar como que ese peso y contrapeso de qué es lo del cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos trabajando para el cliente? Y a la misma vez estar pendiente a las leyes. Muchas personas se creen que porque tú eres detective privado tú puedes violar las leyes. Una de las cosas que ocurre mucho es que te llaman, mira, necesito conseguir el reporte de llamadas de tal persona. Y eso está prohibido por ley. Si tú no eres el dueño de ese celular, nadie externo puede solicitar tu detalle de llamada. La gente llama pidiéndonos eso. Mira, necesito, y te lo hacen con los casos de infidelidad y con cualquier otro tipo de casos. Pero mayormente con los casos de infidelidad, mira, yo quiero el detalle de llamada de mi novio, o yo quiero el detalle de llamada de mi esposo. Y el problema es que hay una ley específica a nivel federal que lo prohíbe. Entonces el investigador privado tiene que estar al tanto de todas las leyes, tanto estatales como federales, que regulan en el país o en el estado, si estás en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir por encima de la ley ni cometer actos delictivos porque por el mero simplemente hecho de que estamos siendo contratados para hacer una investigación. La investigación podrá ser legal, pero el método de obtener la evidencia o la información tiene que ser legal. ¿Ok? Y hay una serie de factores que tenemos que conocer como investigadores al momento de tomar un caso, de hacer una investigación. Me hablaste de algunos casos que has trabajado en conjunto con la policía, ¿verdad? ¿Qué casos me pudieses mencionar o qué casos recuerdas que han sido bien conocidos aquí en Puerto Rico, casos notorios en los cuales tú has tenido la oportunidad de colaborar, investigar, ya sea tanto para la Fiscalía o el Ministerio Público o para la defensa? Mira, ahora mismo está corriendo el caso de Brenda. Esta joven, bueno, no es joven, esta mujer de 53 años que desapareció hace poquito, salió en la prensa, el carro apareció quemado debajo de un puente en Canóvana y he trabajado el caso, conozco a uno de los agentes investigadores y nos hemos mantenido en comunicación, ¿verdad? Lo que yo voy descubriendo, pues yo apoyo a la policía con lo que yo voy descubriendo. Yo he entrevistado testigos primero que ellos. ¿Por qué? Porque pues, a veces nosotros tenemos la capacidad de movernos más rápido. En los mismos casos que yo he visto que tú tienes en el podcast, por ejemplo, el caso de Spagnoletti, no lo trabajé con la policía, pero lo trabajé con los abogados cuando demandaron a ciertas personas en el carácter civil sobre la muerte de Spagnoletti. O sea, yo he trabajado una serie de casos, muchos de ellos tú buscas cooperar con la policía, pero hay ocasiones, como te dije, que ellos no comparten la información. ¿Ves? Entonces, lo más que yo puedo hacer es, si yo busco un interés o un bien común, es pasar la información. Pasar la información de la manera en que yo la logré descubrir o la logré encontrar. Por ejemplo, el violador de Santurce. No sé si te acuerdas, como para el 2014-2015, esta persona acechaba mujeres, las violaba, las montaba en el vehículo y las llevaba a una ATH. Este servidor con un bocetista a nivel internacional nos dimos a la tarea de simplemente eliminarle la gorra, eliminarle las gafas al sospechoso, porque era lo que había salido en la prensa, la foto del sospechoso con las gafas y la gorra. Y entonces nos dimos a la tarea de, número uno, lo envié a la policía, número dos, y lo mandé a los medios de comunicación. Vamos, yo tengo hijas y a mí no me gustaría que andara, ¿verdad?, este sujeto suelto. Entonces, ese fue uno de los casos también que yo te puedo decir que se cooperó para ayudar a la policía, donde no siempre el cliente pues es una persona particular.
He trabajado, por ejemplo, el caso de Rolandito, pero ahí, ¿no ve? En el caso de la desaparición de Rolandito, recientemente estuvimos trabajando las últimas pistas que nosotros logramos descubrir y la estuvimos investigando. Y las pistas se le pasaron a la policía y con todo el respeto de la policía, en aquel momento la policía no lo trabajó de inmediato y entonces este servidor se dio la tarea de investigarlo y está corriendo esa investigación. No se ha detenido, o sea, y la policía también tiene la información. Pero ahí esa comunicación no está abierta. ¿Ves? Ok. Ese es uno de los casos que yo te puedo decir que la policía es bien cerrada en lo que ellos hacen y las pistas que ellos reciben. ¿Qué es lo que hace este servidor? Pues las trabaja de manera independiente y si entiendo que es un caso que puede ayudar al pueblo a darle paz, tranquilidad, seguridad, pues en muchas ocasiones los tomamos y digo los tomamos porque los trabajamos en mi oficina y los trabajamos pro bono, sin cobrar, porque pues vamos, ese caso pues no se puede, no se cobra. Claro. No, y que es un caso que, a pesar de que la familia es la que está directamente afectada por la situación, Ujú. el pueblo de Puerto Rico se identifica con la familia y especialmente las personas que tienen hijos pueden quizás comprender el sentimiento de los padres que están pasando por eso y todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar con ese caso. Ese caso particularmente me lo han pedido mucho, el caso de Rolandito, ¿verdad? Que lo trabaje, Ujú. porque todo el mundo de cierta forma en Puerto Rico pues se afectó, ¿no? Como muchos de los casos que a veces yo trabajo y por eso mismo los trabajo porque hay gente que a mí mismo me afectaron ¿verdad? Me llamaron la atención. Y hablando de eso, de esas investigaciones que haces, de la gente que conoces que fueron parte de los casos familiares, ¿has hecho amistad con alguna persona? Esto es una pregunta que me hicieron y va más directamente a lo que es la investigación. Ujú. Si has usado una estrategia como de hacerte pasar por amigo de una persona para obtener información. Mira, en mis comienzos, ¿verdad? En mis comienzos, una de las cosas que yo llegué a hacer fue disfrazarme. Fue disfrazarme, sí, está en mi libro. Yo tengo un libro Te ponías un escrito. bigote. No, me disfracé de sacerdote. Yo necesitaba obtener una evidencia, una foto de un área en el hospital y entonces descubrí que la mejor manera de poder tratar de llegar al área, ¿verdad? Era haciéndome pasar por sacerdote o por capellán. Básicamente era capellán porque fui yo con otro, fue uno que sí era y fui yo con él vestido con la chaqueta y la cosita blanca esa, tú sabes. En el Sí, cuello. en el cuello. Te puedo decir que he hecho eso. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay ciertas reglas a seguir. Por ejemplo, a veces cuando hacemos casos para compañías de seguros, nos prohíben la interacción con el investigado. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner que yo estoy investigando a una persona por fraude al seguro. Pues tanto los abogados como la compañía del seguro nos dice, mira, necesitamos que le hagan vigilancia, pero no puede haber ningún tipo de interacción con la persona. O sea, yo no puedo llegar con el carro con una goma explotada, por así decirlo, y pedirle ayuda. Mire, caballero, usted me puede ayudar a cambiar la goma. O sea, porque hay ciertos requisitos, ¿verdad? Que va a depender que te puede pedir el cliente y muchas veces son compañías de seguro, ¿verdad? O compañías corporativas que te dicen no puede haber interacción. ¿Ok? Sí he tenido casos donde a lo mejor me siento en un bar al lado de alguien y empiezo a hablar con la persona para obtener información. ¿Ok? Pero ha sido poco. O sea, tal vez una o dos veces en 15 años que llevo, no ha sido tanto. También conozco colegas que se dedican a eso, son expertos obteniendo información. Eso se conoce como Human Intelligence, donde te hacen empiezan a hablar contigo de una manera casual y tú no te percatas y te están sacando mucha información valiosa.
¿Ok? Así que sí, eso hay colegas que lo hacen, este servidor lo ha hecho, pero no tanto. No tanto. Ok, interesante. Otra de las preguntas que tengo es si alguna tarjeta de investigación o vigilancia en la cual tú has estado trabajando o algún investigado se ha dado cuenta de que lo estás siguiendo o lo estás vigilando y cuál ha sido su reacción, algo que me puedas contar sobre eso. Mira, llevo 15 años. En 15 años yo te puedo decir que me han cogido 3 veces. 3 veces y en esas ocasiones cuando tú tienes que sacar a pasear tus dotes de actor. Tienes que sacar a pasear tus dotes de actor porque la persona que se da cuenta te va a increpar. Te va a Claro, increpar, se va a molestar, va a venir donde ti y ahí tú tienes que, ¿verdad? Fingir. No, yo no lo estoy investigando a usted. ¿Qué le pasa a usted? ¿De dónde usted salió? ¿Por qué usted dice eso? O sea, y tú tienes que sacar tus dotes de actor. Es una posición incómoda. En muchas veces ocurre por inexperiencia. Te puedo decir que esto me pasó empezando. Los primeros tal vez 3, 4 años, pues tuve esos inconvenientes. Obviamente mientras tú vas cogiendo experiencia, vas descubriendo los errores que cometiste. También está el factor que en muchas ocasiones el cliente le alerta a la persona. Si sigues con esa actitud, sigues faltando, si sigues llegando tarde, te voy a poner un detective privado. O sea, y eso daña la investigación. Incluso es una de las cosas que se le dice a todos los clientes. Si su investigación envuelve vigilancia y seguimiento, usted es responsable de lo que usted le dice, lo que usted dice tanto a otras personas como lo que usted le dice al investigado, ¿verdad? Independientemente claro, si es un caso civil o un caso doméstico, por decirle, ¿verdad? Los de infidelidad, o un caso corporativo, porque he tenido tanto compañías que mandan a investigar empleados que empiezan a faltar mucho o que están robando y empiezan a decirle, mira, te vamos a poner un investigador porque tú estás faltando mucho y aquí te estás descuadrando todos los días y me dijeron que te vieron en tal esquina con la competencia. Entonces, si el cliente desde el principio daña la investigación, pues va a ocasionar que esa persona esté más alerta. Nosotros como investigadores privados, cuando hacemos vigilancia y seguimiento, tenemos 3 tipos de alerta. El que está alerta total, el que está semi-alerta y el inconsciente. Y nosotros evaluamos la tarjeta el primer día, y cuando digo la tarjeta me refiero al objetivo de la investigación. Lo evaluamos el primer día, qué tipo de investigado es, si es un inconsciente que anda por ahí, no se fija en nada, llega a los sitios, se baja y no está pendiente, o si está semi-alerta de los que miran de vez en cuando para atrás, los que guían lento, ¿ves? Ese análisis nosotros lo hacemos y es parte del proceso investigativo para los casos que envuelven vigilancia y seguimiento. ese tema me parece muy interesante y la pregunta pues también. Otra de las preguntas que me enviaron en Patreon Ajá. fue si has tenido casos en los que una persona que te contrata para investigar a alguien es al mismo tiempo investigado por otro detective como tú y si has tenido algún encontronazo con otro detective o con un agente de la policía en un caso como este donde hay una investigación corriendo. Mira, me han pasado 2 casos. Uno de los casos fue donde yo trabajaba para este cliente que estaba en un proceso de divorcio bien feo. Esto fue al principio de mi carrera. Yo diría que en los primeros 2 años. Esos primeros 3 años fueron fuertes entonces para ti. Son fuertes porque tú vas aprendiendo tanto de tus errores y vas aprendiendo de la industria y qué decirle a tu cliente, porque muchas veces las personas te contratan y nunca han contratado a un investigador privado. Entonces esos primeros 3, 4 años son, pero te digo, si tú empiezas a tener volumen de clientes, vas a empezar a ver que te van a surgir errores, vas aprendiendo tanto durante el camino. Mira, el contrato mío empezó con una página. El contrato cuando firmo con el cliente, ya ahora ya va por 3 páginas. ¿Ves? Porque tú le vas añadiendo cosas En dependiendo de términos y las cosas, condiciones. exacto, de las cosas que te van ocurriendo. ¿Ves? Pues entonces en ese caso me acuerdo que era un divorcio bastante fuerte, la situación entre ambos se odiaban a muerte. Él me había, el hombre me había contratado a mí, la fémina lo tenía contratado a él.
Yo descubrí que el otro detective se había involucrado sentimentalmente con la clienta, que automáticamente ya eso, tú sabes que es una violación ética de inmediato, pero la otra parte fue bien ingeniosa en ciertos momentos para acusarme de cosas que yo no había hecho. Y yo entonces tuve que defenderme en la división de detectives privados, porque Puerto Rico tiene una división de detectives privados que maneja la policía de Puerto Rico, que es donde expiden la licencia. Y entonces tú en el camino pues vas descubriendo que no todo el mundo tiene la ética que tú tienes, no todo el mundo tiene los valores que tú tienes, y te vas a encontrar personas sin escrúpulos. Mira, uno de los problemas que nosotros luchamos en la industria a diario es el probarle al cliente que nosotros hicimos el trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos detectives y detectives que no, por así decirlo, que no juegan las reglas como son, donde le dicen a la persona, no, yo estuve allí parado de 1 a 5 y la persona nunca salió. Ajá, ¿qué evidencia tú tienes de que tú estuviste allí parado de 1 a 5 tomando video? Ah, yo tenía el video, pero se me borró de la cámara. Ah, pero es que como nada pasó, pues yo no grabé nada. Yo tengo que justificarle a mi cliente que yo estuve allí de tal hora a tal hora y la mejor forma es con fotos y video. ¿Ves? Tuve otro caso también donde haciendo un simple emplazamiento, porque no lo hemos tocado, pero los investigadores privados trabajamos para los abogados haciendo emplazamientos también, ¿sabes? Buscando, localizando a las personas, llevándole los documentos, emplazando. Y esta persona pues se molestó, me llamó la policía, tuve que explicarle a la policía que yo estaba haciendo un emplazamiento. Bueno, un problema, o sea, simplemente porque la persona se molestó conmigo porque yo lo emplacé. Cuando el emplazador, y todo el que nos está escuchando, por favor, recuerde esto, el emplazador no tiene nada que ver con la demanda. El emplazador es simplemente el mensajero que le está entregando a usted la noticia. Ah, que es una mala noticia, sí, lamentablemente, pues mira, es una mala noticia, pero usted no la puede coger con él porque él no tiene nada que ver con el caso. Y en este caso, pues esta persona, este dentista, la cogió conmigo y me tuve que defender también y probar que yo había cumplido con todos los requisitos de la ley para entregarle los papeles, porque mucha gente se cree que es simplemente entregar los papeles y ya, no, hay que cumplir con unos requisitos para hacer la entrega correctamente. Y esos son los dos casos que me acuerdo. Algunas personas pueden pensar que tu trabajo viola los derechos a la intimidad de un investigado. ¿Qué tú crees sobre ese pensamiento? Pues mira, hay que tener cuidado de la manera en que se obtiene la información o de la manera en que tú ejecutas la investigación. Y ahí es donde entra el conocimiento del investigador y la pregunta es buenísima y te la voy a dar con un ejemplo que ocurre mucho con las vigilancias, ¿verdad? A lo mejor yo estoy realizando una vigilancia frente a una casa. A través de la ventana yo veo que la persona, por así decirlo, está haciendo algo que no debe. Pues yo cojo mi cámara y grabo para la ventana. Y muchas personas van a decir, ah, le estás violando la privacidad. Pues vamos, para que todos los que nos escuchen, yo quiero que usted sepa que no se le está violando la privacidad. Le voy a explicar por qué. Porque esa es la parte importante. Esa persona que está haciendo eso en la ventana, si yo a plena vista logro verlo desde afuera, no tiene ninguna expectativa de privacidad. ¿Ok? Acuérdese de eso. Si yo desde afuera, desde la calle, logro ver lo que usted está haciendo a través de la ventana, no hay ninguna expectativa de privacidad. ¿Qué es lo que se supone que yo como investigador privado para tomar esa evidencia la tome que sea de manera legal y no invada la privacidad? Que el video, yo no puedo entrar completamente por la ventana. Yo tengo que mantener la toma de video que se vea la ventana y lo que ocurre detrás de la ventana. Y ahí yo guardo ese derecho de no adentrarme hasta adentro con la cámara. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que eso va de la mano con la doctrina a plena vista. Si tú no quieres que se vea, pues
ya él es responsable de cerrar la cortina. Pero mientras él deje la cortina y yo lo vea pasar y venir, y yo desde afuera con mis ojos lo logro ver, no hay expectativa de privacidad. No hay expectativa de privacidad. También está pasando mucho ahora con los drones, con los drones, que la gente los eleva y vuelan por encima de la residencia. Yo quiero que usted sepa que usted no tiene expectativa de privacidad si un dron sobrevuela por el área de su casa. Ah, que el dron bajó y se metió bien, ya esos son otros cantares. Pero el dron puede volar por encima de su propiedad. O sea que si yo estoy en mi piscina, en mi traje de baño, lo más tranquilo, puede pasar ese dron por ahí y yo no tengo nada, ningún recurso legal para poder denunciar a esa persona que utiliza el dron. Va a depender mucho también de las circunstancias. Por ejemplo, el dron puede estar sobrevolando, tomando el área de la piscina, pero también está tomando el área de la casa. La pregunta es, ¿el dron bajó y tomó directamente hacia la piscina estando tú ahí, o el dron simplemente está en la altura tomando video? Porque entonces tendríamos también que prohibirle a Google que grabe, ¿verdad?, las tomas aéreas que hace para los mapas y todo eso. Y ahí es donde entramos, Armando, en la línea fina, Claro, donde sí, tienes sí. que tener algo de conocimiento de la ley como investigador privado para que no violentes esa privacidad de la que nos están preguntando. Y se da mucho, porque mira qué es lo que pasa, tú eres responsable, ¿verdad?, de tu casa y del alrededor de tu casa, pero tú no eres, tu expectativa de privacidad no sube por los bordes de la casa hacia el cielo y así hacia el infinito, ¿verdad que no? Porque si no los aviones no pudieran volar, los helicópteros no pudieran volar. ¿Sabes por qué? Porque entonces estaría todo el tiempo invadiendo la privacidad. O sea que es importante entender de leyes y tener un conocimiento también de a veces ocurren jurisprudencias que marcan y definen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hasta tanto no ocurra algo que cambie eso, pues mira, no, o sea, por ejemplo, vamos a poner que alguien sobrevolando un dron lo baja tanto y la persona lo acusa y a la persona lo arrestan y a lo mejor le radican cargos, ¿verdad? Por no sé, por grabación, ¿verdad? Por invasión a la privacidad, no sé, los cargos que le radiquen. Pero entonces eso se tiene que sostener en el tribunal y se tiene que probar. Y entonces, una vez se sostiene en el tribunal y ocurre una jurisprudencia, pues entonces ya eso puede regular lo que se hace. Mientras tanto, hay que seguir las leyes que tiene Puerto Rico o que tiene Estados Unidos referente al uso y manejo de, por ejemplo, de este tipo de equipo. ¿Ves? Y siempre el investigador privado tiene que estar pendiente de no violentar la privacidad del que está investigando. Eso es clave y siempre tenemos que tratar de obtener la información y la evidencia de la manera más legal, o no de la manera más legal, de la manera legal. ¿Ok? Y hay que estar bien pendiente. O sea, es una profesión que envuelve muchos factores de riesgo. Ujú. Una de las preguntas que he tomado por costumbre hacerle a los invitados que he tenido hasta el momento en mi podcast, que son expertos en algún área en específico, es cuáles son algunos de los conceptos erróneos que la gente tiene sobre tu trabajo. El primer concepto erróneo es que podemos violentar la ley para obtener algún tipo de evidencia. Me saca mucho por el techo las series de televisión. Por ejemplo, soy fanático de Magnum PI, lo están dando Ujú. ahora es como un remake, como que lo volvieron a hacer Ok, con actores nuevos y sí. todo. Y a cada rato veo que él llega a la puerta de donde está el sospechoso que no está en la casa y entonces abre la puerta con el clip para meterse a la casa, ¿sabes? Y eso pues hace daño a la industria. Eso hace daño a la industria porque no es la realidad de lo que hacemos los investigadores privados. Ese yo creo que es el factor número uno, que las personas piensen que podemos hacer cosas ilegales para obtener información. Y número dos, que piensen que solamente nos dedicamos a casos de infidelidad cuando habemos muchos colegas que hacen diferentes tipos de trabajos dentro de esta misma profesión. Por ejemplo, yo quiero que tú sepas que para tú tener una compañía de seguridad, de guardias de seguridad,
el dueño de la compañía o el principal funcionario ejecutivo tiene que ser un detective privado y lo establece la ley. Así que es una profesión que ocupa muchos rangos. Por ejemplo, tú te vas a una farmacéutica y el director de seguridad de la farmacéutica o de la manufacturera probablemente es detective privado y tiene una licencia de detective privado. ¿Okay? Así que lo importante es que la gente entienda que el detective privado es una herramienta con unos conocimientos y un expertise en muchas áreas y en algunas ocasiones, como yo, que hemos tomado ciertas ramas y nos hemos especializado. Y esas personas le pueden ayudar a usted. Mira, a mí los casos de personas desaparecidas, muchas veces yo los trabajo y los trabajo pro bono. Yo después del huracán María trabajé 7 casos de personas desaparecidas, logré resolver 5, hay 2 que no pude resolver, pero uno sé lo que pasó y creo que sé dónde está el cuerpo, se lo pasé a la policía, pero no hicieron nada. Y el otro es el caso de Nelson Jonathan, que es el joven autista que desapareció después del huracán María. Esos casos que yo trabajé, yo quiero que tú veas la importancia del investigador privado. El investigador privado toma la investigación desde el principio y ese peso de la familia tener que hacer las cosas ellos, que a la misma vez están envueltos emocionalmente, que se desesperan, que no saben a dónde llamar, a dónde ir, a quién recurrir. Ahí es cuando entra la figura del investigador privado, que es una persona que tiene el conocimiento de cómo investigar a una persona desaparecida, de que no tiene emociones, porque sí yo siento, ¿verdad? Pero no es un familiar directo mío. Por ende, mi mente va a estar más clara para investigar, a diferencia de los familiares que están abrumados, ¿verdad? Por la desaparición del familiar. Y entonces, el yo poder ofrecer de mi talento y de mi conocimiento para ayudar a las personas en el área de las personas desaparecidas, mira, ha sido bien gratificante para mí. A mí, la Asociación Internacional de Investigadores, la Asociación Mundial de Investigadores me otorgó el premio de Investigador Internacional del Año en el 2018 por esos 7 casos de personas desaparecidas. Vamos, no es resolver el caso, es lo que tú lograste hacer, cómo tú ayudaste a la gente, ¿verdad? Y esa es la figura del investigador privado. Y eso es lo que yo quisiera que las personas escuchando este podcast se lleven. Que mire, usted tiene algún problema, te puede tratar de contactar a un investigador privado, ¿verdad? Y problemas legales, problemas de descubrir la verdad. Una de las grandes satisfacciones que yo siempre me llevo es cuando tú estás buscando una persona, por ejemplo, esto pasa, fuiste dado en adopción y tú no sabes quiénes son tus padres, 30 años después descubres que fuiste adoptado y empiezas a buscar a tus verdaderos padres y no sabes cómo, por dónde empezar. Recurres a un investigador privado y el investigador privado localiza a tus padres que te llevan también buscando porque después se arrepienten porque la sangre siempre llama, ¿entiendes, hermano? Entonces, así yo tengo el caso de Brenda Lisset, que era una joven sorda, que ella fue dada en adopción y 40 años después estaba buscando a su familia. Y logramos reunirla. Entonces, sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con ciertas investigaciones y cómo las manejamos y estar seguros, ¿verdad? De que cumplimos y no violentamos ninguna ley, pero a la misma vez está el proceso gratificante del trabajo que realizamos, al igual que los muchachos de la policía. Créeme que cuando los muchachos de la policía resuelven un asesinato, ellos se sienten bien y y sienten esa satisfacción de haber ayudado a esa familia. Y esa es la labor del investigador privado también, es la misma. La idea es que no seamos competencia, que podamos ayudarnos los unos a los otros. De verdad que te tengo que agradecer tu tiempo y tengo que decirte que a veces te hacía alguna pregunta y me contestabas 2 y 3 preguntas de las que ya tenía para hacerte. Así que pues fue por lo menos me gustó mucho la conversación y aclaraste muchas de las dudas que tenía yo, muchas de las dudas que tenían las personas que me escribieron, las personas que me hablan a diario en el Patreon. Y te quería hacer una última pregunta y era más bien de darte la oportunidad de si tienes algún anuncio que te gustaría hacer, por ejemplo, a dónde te pueden encontrar,
cuáles son tus redes sociales, alguien que esté interesado en contratarte para obtener tu servicio. Sé que también trabajas en el podcast Primero los Hechos, así que te doy el espacio para que nos dejes saber, ¿verdad?, cómo podemos contactarte en el caso de que a alguien le interese. Mira, Armando, te agradezco la oportunidad de esta entrevista. De verdad que soy fiel oyente de tu podcast y de verdad que la has sacado del parque, como decimos por ahí, con tu podcast, y te agradezco enormemente. Mira, a mí me pueden conseguir en Facebook. La red social donde más yo me envuelvo es en Facebook. Me pueden conseguir como Fernando Fernández. Si no me encuentra, ponga a @detective Fernando Fernández y le voy a salir. También estoy en Instagram como @detective Fernando Fernández. En YouTube estoy como Fernando Fernández, investigador privado. Ahí estamos subiendo todo lo que tiene que ver con los videos, las presentaciones que yo hago, trabajos, ¿verdad?, investigativos, trabajos educativos que realizamos. Puede entrar ahí y puede ver el canal de YouTube. Otra de las cosas es mi página de internet, www.elartededetectarmentiras.com. Ahí en la página elartededetectarmentiras.com usted puede estar pendiente a los seminarios que yo doy, puede estar bien todos los servicios forenses que este servidor realiza, todas las veces que he estado en televisión hablando de diferentes temas. Incluso yo sé que te siguen muchos estudiantes. Tengo una sección que se llama Recursos Educativos. Usted va ahí a mi página en la sección de Recursos Educativos y hay diferentes temas y entrevistas con expertos de cada uno de esos temas y material didáctico que usted puede utilizar, que lo puse en mi página para mis estudiantes, pero también lo puse para que usted pueda utilizarlo. Por ejemplo, si usted necesita una presentación de análisis de patrones de sangre, ahí está. Obviamente usted no la va a copiar idéntica, usted la va a arreglar y la va a poner bonita para que usted la pueda utilizar, pero la información que usted necesita está ahí en la sección de recursos educativos. También estoy como host del podcast de Primero los Hechos, que esto es una iniciativa de Caribbean Forensic and Technical College. Todo aquel que quiera estudiar detective privado, investigador forense o experto en huellas puede llamar y comunicarse con Caribbean Forensic and Technical College. Lo pueden buscar así mismo en Facebook y en Instagram, que también están bien activos. Armando, para mí ha sido un placer el que tú me hayas invitado a este podcast, porque créeme que de verdad hacía falta algo como lo que tú estás haciendo. No me canso de decírtelo. Sé que te lo he dicho muchas veces, pero te lo voy a seguir repitiendo porque cada vez que sale un podcast, uno de los primeros que lo escucha soy yo y se lo he recomendado a mucha gente. Pronto estaré preparando mi canal de YouTube para hacer entrevistas en vivo y quiero contar con tu presencia. Así que vamos a estar colaborando juntos una vez más y te agradezco esta invitación. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR, en donde estaremos subiendo contenido relacionado a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com/CrimePodPR, en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones, como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos, análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.